Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con ustedes. Hoy iniciamos nuestro curso con el primer módulo, Fundamentos del Habla. El primer tema que veremos hoy es lenguaje, habla y voz. Vivimos en una sociedad y como tal tenemos que interactuar con los demás. Para esto necesitamos la comunicación. El lenguaje, el habla y la voz son indispensables para este proceso. Los tres están íntimamente relacionados, pero cada uno cumple una función en específico. El lenguaje, por un lado, es un proceso cognitivo. Como tal, se elabora en nuestra mente. Pero para que este sea posible, nos auxiliamos de otros procesos cognitivos, más bien intervienen en el mismo. Uno de ellos es la atención. Cuando adquirimos el habla, es preciso atender estímulos tanto visuales como auditivos. Auditivos porque captamos los sonidos de nuestra lengua materna y visuales porque también vemos la posición de los órganos al emitir esos sonidos. Con esta información recibida por los sentidos, la analizamos, la procesamos, le damos forma y a esto le llamamos percepción. Obviamente que esta información no se queda así a la nada, sino que debemos almacenarla. ¿Y dónde la almacenamos? En la memoria. Y así podemos hacer uso de la misma en el momento en que sea necesario. El último de los procesos que coadyuva en el lenguaje es el pensamiento. Este corre a la par con el lenguaje. Son interdependientes, se influyen el uno al otro. El lenguaje estimula el pensamiento y el pensamiento le da forma al lenguaje. Por otro lado, el lenguaje es un sistema de signos y reglas que nos permite expresar emociones, ideas, conceptos, pero también comprenderlos. El lenguaje se organiza desde sonidos individuales, que son los fonemas, hasta palabras, frases y textos completos. Pues bien, ¿quiénes son o qué es lo que hace que esto sea posible? Estos signos y estas reglas, ¿por quiénes están mediadas? Por un lado, está mediada por la fonética, que es la rama de la lingüística que se encarga de estudiar cómo se producen los sonidos. Aunado a ello está la fonología, que es quien se encarga de estudiar precisamente a los sonidos. La morfología es la que estudia la estructura de las palabras. La sintaxis estudia la estructura de las frases y oraciones. Y por último, la semántica, que es la que se encarga del estudio de los significados. Significado de palabras, significado de oraciones. Pues bien, el habla es la manifestación física del lenguaje, porque creamos que el lenguaje es un proceso cognitivo, se elabora aquí, pero al salir, esto se le llama habla, es su manifestación física porque la escuchamos. Esto se logra gracias a la coordinación de los sistemas biológicos como el sistema nervioso, el sistema respiratorio y el sistema articulatorio. El habla tiene dos aspectos. Por un lado tenemos la articulación. ¿Qué es la articulación? En la articulación, este es un proceso en el cual emitimos los sonidos estructurados. Estos sonidos son los fonemas, que recuerden hace un momento dije que es el sonido individualizado. Esto lo hacemos porque coordinamos los órganos, que son, valga la redundancia, órganos articulatorios, como la lengua, los labios, la mandíbula y el paladar blando. Al mover esto es como le damos forma a los sonidos. Y por otro lado, tenemos a la fluidez. La fluidez tiene que ver con el ritmo del habla, que no haya interrupciones durante el discurso. Aquí interviene el sistema respiratorio, porque cuando hablamos, si nos falta el aire, si no sabemos cómo controlarlo, podemos terminar hablando entrecortado.
La voz es el instrumento de la expresión oral o es el instrumento del habla. Este es propiamente el sonido. La articulación es darle forma al sonido y la voz es el sonido. ¿Cómo se presenta la voz? La voz se presenta cuando el aire que sale de los pulmones pasa por las cuerdas vocales que se ubican en la laringe. Al vibrar, estos producen el sonido. Entonces, producen el sonido, sale y con los órganos le damos forma y esa es la articulación y entonces tenemos las palabras. La voz tiene ciertas características. Las características de la voz es, por un lado, el tono. El tono tiene que ver con la altura de los sonidos y esto se influye por la tensión de las cuerdas vocales. La voz puede ser grave o puede ser aguda. Entre más largas y gruesas sean las cuerdas vocales, más grave es la voz. Los hombres tienen esta característica, por eso es que su voz es grave y las mujeres son más cortas y delgadas. La intensidad tiene que ver con el volumen o la fuerza con que emitimos la voz. Hay personas que tienen voz alta y personas que tienen voz muy baja. Claro que las que tenemos la voz alta luego tenemos problemas porque dicen que estamos gritando, pero es muy diferente la voz elevada que el grito, pero bueno. Y el timbre es como la personalidad de la voz. Esto, podríamos decir que es lo que hace única a cada persona, pero hay un rasgo distintivo en esto, una característica en especial, que muchas familias comparten el timbre. No sé si alguna vez les ha pasado que le hablan a una persona, se la dan por teléfono, o no la están viendo, les contesta otra y piensan que es una persona diferente. ¿Por qué? Porque se comparte el timbre, pero esto es así como la personalidad de la voz. En conclusión, comprender la diferencia entre lenguaje, habla y voz nos permite apreciar la complejidad del proceso comunicativo.